Ok, muy bien, vamos a continuar con el tema de ángulos entre rectas paralelas. Y vamos a ver unos ejemplos, vamos a involucrar aquí lo que serían ecuaciones lineales. Antes, en los ejercicios anteriores nos estaba dando un valor en número del ángulo y sacábamos los demás utilizando propiedades. Ahora vamos a tener ecuaciones. Y el primer ejemplo dice, determina la medida de los ángulos de la siguiente figura. Y aquí tenemos las dos rectas paralelas, tenemos la secante o transversal y tenemos dos ángulos. Un ángulo mide 6x menos 15 y el otro ángulo 2x más 5. Entonces, primero me está pidiendo calcular la medida de los 8 ángulos. Voy a identificar ángulos. Este sería el ángulo A. Este sería el ángulo B. Este sería el ángulo C. El ángulo D. Eso es de aquí. El ángulo E. El ángulo F. Este sería ángulo G. Lo voy a poner acá abajo. Y este sería el ángulo H. Ahora, no tenemos ningún valor en número, tenemos dos ecuaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo B, su valor en ecuación es 6x menos 15 y del ángulo G, su ecuación es 2x más 5. ¿Qué voy a hacer aquí? Para poder encontrar la medida de los ángulos necesito calcular primero el valor desconocido de x. Para calcular este valor desconocido de x tengo que convertir eso en una ecuación y teniendo ya la ecuación voy a despejar y encontrando el valor de x, sustituyo y encuentro la medida del ángulo. Lo primero que tenemos que hacer aquí es identificar la relación que tienen los dos ángulos que tenemos en la figura, o sea, el ángulo B y el ángulo G. Primero tengo que saber si esos ángulos son suplementarios o son iguales. Acuérdense que la mayoría de los ángulos aquí hay algunas propiedades que hacen que sean iguales o si están juntos serían suplementarios. Entonces veo el ángulo G. El ángulo G y el ángulo B, ¿qué relación tienen? Si yo los veo, estos ángulos son iguales. ¿Por qué van a ser iguales? Voy a poner aquí, ángulo B es igual a ángulo G. ¿Por qué voy a decir yo que son iguales? Porque me doy cuenta que este ángulo y este ángulo son alternos externos. Ya habíamos quedado que los ángulos alternos externos iban a tener la misma medida. ¿Qué quiere decir alterno externo? Los dos ángulos son externos, están por fuera de las paralelas y son alternos porque uno está de un lado de la secante o transversal y el otro está del otro lado de la secante o transversal. O sea que este y este son iguales porque son, voy a poner aquí, son alternos externos. Llegué a esa conclusión, que el ángulo B y ángulo G son iguales porque, ya lo escribí aquí, alternos externos. Y si son iguales, entonces debo igualar la ecuación. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto vale el ángulo B? El ángulo B vale 6x menos 15 es igual al ángulo G. ¿Cuánto vale el ángulo G? 2x más 5. Entonces, esos dos valores que tenía ya los convertí en una ecuación. Para convertirlo a la ecuación debe de tener siempre un símbolo de igual. Entonces, ahora sí voy a encontrar el valor de x. Comienzo. Tengo 6x aquí y 2x acá. Tengo 5 aquí y menos 15 acá. Tengo que pasar las literales de un solo lado y los números del otro lado. Entonces, de este lado, aquí ya tengo la literal 6x. La voy a bajar igual. Y del otro lado voy a pasar la literal que tengo aquí. El 2x está positivo, lo voy a pasar del otro lado. Negativo, menos 2x. Va a ser igual a 5, bajo el 5 porque este ya estaba aquí, no le cambio el signo porque ya estaba de este lado y este menos 15 aquí está restando, lo voy a mover de este lado con signo contrario que sería sumando, más 15. Y voy a resolver ambos extremos. 6x menos 2x me va a dar 4x igual a 5 más 15, 20. Y resuelvo, el 4 está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo 20 entre 4. Y resuelvo 20 entre 4, x igual a 5. Entonces, primero defino cuál es la relación entre los dos ángulos, lo convierto en ecuación, resuelvo la ecuación y saco el valor desconocido de x. Teniendo el valor desconocido de x, yo voy a utilizar cualquiera de los dos ángulos que tengo aquí para sustituir este valor. Puedo escoger el que yo quiera.
En este caso voy a escoger el ángulo B. Entonces voy a poner aquí el ángulo B. ¿Cuánto vale el ángulo B? Vale 6x menos 15. Y resuelvo. Ya conozco el valor de x, que es 5. Entonces ángulo B va a ser igual a 6. ¿Qué está haciendo el 6 con la x? Está multiplicando, entonces voy a poner aquí 6 por 5 menos 15. Y resuelvo. Ángulo B va a ser igual a 6 por 5, 30 menos 15. Y 30 menos 15, ángulo B va a ser igual a 15 grados. Ya encontramos el valor del ángulo B. Ángulo B es 15 grados. Entonces, me voy a ir a la figura, ya sé que el ángulo B es igual a 15 grados. ¿Y qué habíamos quedado al inicio? Que el ángulo B y el ángulo G iban a ser iguales, por lo tanto, el ángulo G también va a ser igual a 15 grados. Y saco todos los demás ángulos. Si el B vale 15 grados, el que está de frente va a valer 15 grados también. Y si el ángulo G vale 15 grados, el que está de frente al ángulo G, que es el ángulo F, me diría también 15 grados. Y nada más me falta sacar los ángulos de este lado. Voy a empezar con el ángulo A. Ángulo A. ¿Qué relación hay entre el ángulo A y el ángulo B? Si yo los junto, se forma un ángulo de 180 grados, por lo tanto son suplementarios. Y si son suplementarios, el ángulo A será igual a, si a 180 le quito el ángulo que ya tengo ahí, que es el ángulo B, que sería 15, me va a dar exactamente el ángulo que me falta para sumar los 180, que serían 165 grados. Y ángulo A sería 165 grados. Y si el ángulo A vale 165, el D vale 165 grados, porque son opuestos por el vértice, están de frente. Ángulos opuestos miden lo mismo. Y si el ángulo A vale 165, el ángulo H también va a valer 165 grados. ¿Por qué? Porque son alternos externos. Y si este vale 165, el que está de frente va a valer también 165 grados. Y ahí sacamos todos los ángulos que teníamos en esta figura. Y ahí terminamos este primer ejemplo. Ok, y continuamos. Ejemplo número 2 dice, determine la medida de los ángulos de la siguiente figura. Y tenemos esta figura. Tenemos este ángulo que vale 4x y este ángulo que vale 5x menos 25. Entonces, primer paso, identificamos todos los ángulos de esta figura. Me está pidiendo el ejercicio todos los ángulos, todos los voy a sacar. Entonces, aquí lo voy a poner en chiquito. Este va a ser ángulo A, este va a ser ángulo B, ángulo C, ángulo D, ángulo E, ángulo F, ángulo G y ángulo H. Ahí están el nombre de mis 8 ángulos. Entonces, antes de iniciar a hacer todo, veo la relación que tienen esos dos ángulos, el ángulo A y el ángulo E. Entonces, a simple vista, utilizando las propiedades que ustedes ya tienen, ¿qué se sabe de esos dos ángulos? Que esos dos ángulos van a ser iguales. Ángulo A va a ser igual a ángulo E. Aquí voy a escribir por qué son iguales. No son iguales nada más porque digo, son iguales, ya, se ponen. No, hay que poner la razón. Si me doy cuenta, estos dos ángulos son correspondientes. ¿Qué quiere decir correspondientes? Que están del mismo lado de la transversal y en la misma posición. Es como si esta parte se arrastrara hacia la parte de acá abajo y me doy cuenta que estos dos ángulos son correspondientes, por lo tanto van a medir lo mismo. Ángulo E igual a ángulo E porque son correspondientes. Ustedes ya lo tienen anotado ahí. Y como son correspondientes, se pueden igualar. Ángulo A, ¿cuánto mide el ángulo A? Mide 4x. Va a ser igual a ángulo E, que mide 5x menos 25. ¿Y ahí qué hacemos? Vamos a dejar las literales de un solo lado y los números del otro lado. Entonces bajamos aquí igual el 4x. Y aquí no hay ningún número que pasar para este lado, solo se movería el 5x. Está positivo, lo paso de este lado. Negativo, menos 5x igual a menos 25. Y ahora resuelvo. Acá, ¿por qué no se agregó ningún otro número como en el ejercicio anterior? Porque el 4x estaba solito. No tenía ningún número, entonces para acá no se pasa nada. Solo bajamos igual el menos 25 y resolvemos la parte de aquí.
signos diferentes se restan. 4x menos 5x me quedaría menos 1x. El 1 no lo tenemos que poner necesariamente, igual a menos 25. Entonces, aquí está negativo. La x siempre me tiene que quedar positiva. ¿Y qué hacemos? Vamos a despejar este menos. ¿Qué número hay aquí? Es como si hubiera un 1. Y este menos 1 está multiplicando, lo vamos a pasar de este lado, dividiendo menos 25 entre menos 1. Y dividimos signos, menos entre menos me va a dar más, 25 entre 1, 25. Y encontramos el valor de x, que es igual a 25. Ahora vamos a sustituir este valor para calcular los ángulos. Voy a escoger cualquier ángulo que yo quiera de los que tienen ecuación. Se recomienda siempre utilizar el que se vea más fácil para no hacer tanto procedimiento. En este caso el más fácil sería sustituir en esta ecuación, que es 4x. Entonces, ángulo A es igual a 4x. El 4 multiplica la x, entonces ángulo A va a ser igual a 4 por el valor de x. ¿Cuánto nos dio x? Nos dio 25. Y multiplicamos 4 por 25, ángulo A es igual a 100 grados. Y teniendo el ángulo A, sacamos todos los ángulos que son iguales al ángulo A. Entonces el ángulo A ya quedamos que aquí medía 100 grados, lo voy a poner en chiquito. ¿Y qué habíamos dicho aquí? Que el ángulo A era igual al ángulo E. Entonces este también va a medir igual a 100 grados. Y si este vale 100, el que está de frente va a valer 100 grados, y si este vale 100, el que está de frente va a valer igual a 100 grados, que sería el ángulo H. Ahora nos falta sacar los ángulos que están del otro lado. ¿Qué relación tiene el ángulo A con el ángulo B? B son suplementarios, sumados van a dar 180, por lo tanto el ángulo B va a ser igual a 180 menos 100. Si a 180 le quito este ángulo, me va a dar lo que me falta para 180, que serían 80 grados. Y sustituyo aquí, ángulo B es igual a 80 grados. Y si este mide 80, el que está opuesto por el vértice va a medir 80 grados. Y si este mide 80, el ángulo F también va a medir 80 porque son correspondientes. 80 grados. Y si este mide 80, este va a medir también 80 grados. Y ya habremos sacado todos los ángulos de la figura utilizando ecuaciones. Y siguiente ejemplo, vamos a determinar ángulos de esa figura. Y tenemos este ángulo 3x más 20 y este otro ángulo 9x más 40. Identificamos ángulos, este sería el ángulo A, este sería el ángulo B, este sería el ángulo C, este sería el ángulo D, ángulo E, ángulo F y ángulo G. Entonces, ahí me faltó este ángulo H. Ahí están esos dos ángulos. Entonces, aquí tengo ángulo B y ángulo H. Tengo que identificar qué relación tienen esos dos ángulos. Si yo veo a simple vista, esos dos ángulos no son iguales. ¿Por qué? Porque este es un ángulo agudo y este es un ángulo obtuso. O sea, inmediatamente a simple vista ya sé que esos dos ángulos no pueden medir lo mismo. Ahora veo qué otra relación puedo encontrar aquí. Si me doy cuenta, este ángulo es como si fuera, es más bien alterno externo con el ángulo G. El ángulo B y el ángulo G, estos sí son iguales, pero el B y H no. Entonces, si este ángulo es igual a este ángulo, quiere decir que van a tener la misma medida. Y si su ecuación es 3x más 20, entonces el ángulo G también va a ser su ecuación 3x más 20. Vuelvo a repetir esta parte. Al no encontrar una igualdad entre H y B, no se pueden igualar como lo hicimos en el ejercicio 1 y 2. Entonces, trato de encontrar otra relación y me doy cuenta que este ángulo B es igual al ángulo que está pegado con el ángulo H, a este ángulo, porque son alternos externos. Está en la parte de afuera y uno está de un lado de la transversal y el otro está del otro lado de la transversal. Entonces, estos dos van a ser iguales y si este mide 3x más 20, al ser iguales, entonces este también va a medir 3x más 20. Entonces, aquí ya puedo hacer algo respecto a las ecuaciones. ¿Qué puedo hacer? Estos dos ángulos, al estar juntos, ¿qué van a hacer? Van a ser suplementarios. Si yo los junto, se formaría un ángulo de 180 grados,
Por lo tanto, estos dos sumados me van a dar 180, que sería ángulo G más ángulo H igual a 180 grados, porque son suplementarios. Entonces, aquí ya puedo convertir en ecuación para poder despejar el valor de X. Y resuelvo. Ángulo G mide 3X más 20 más ángulo H 9X más 40 igual a 180 grados. Y resuelvo. Aquí está el igual y hay un número. Aquí no hay nada que resolver. Todo lo voy a resolver de este lado. Tengo literales y tengo números enteros. Voy a juntar las literales y voy a juntar los números enteros. 3X más 9X me va a dar 12X y 20 más 40 me va a dar más 60 igual a 180 grados. Y resuelvo. El 60 está positivo, lo voy a pasar del otro lado. Negativo, 12X igual a 180 menos 60. Resuelvo. 180 menos 60, 12X igual a 120. Y el 12X, ¿qué está haciendo con la X? Multiplicando, la paso dividiendo. X va a ser igual a 120 entre 12. Y 120 entre 12, X va a ser igual a 10. Aquí ya encontramos el valor de X. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sustituir en las ecuaciones para encontrar el valor de los ángulos. Voy a escoger cualquier ecuación. Voy a escoger en este caso el ángulo H. Y aquí está ángulo H. Es igual a 9X más 40. Y sustituyo 9 por el valor de X. ¿Cuánto nos dio X? 10 más 40. Y resolvemos. 9 por 10, 90 más 40. Y 90 más 40, ángulo H es igual a 130 grados. Entonces, ángulo H mide igual a 130 grados. Y voy a sacar todos los que son iguales al ángulo H. Si este H mide 130 grados, el de frente, el ángulo E, mide 130 grados. Y si el ángulo H mide 130, el alterno externo, que sería el ángulo A, que es igual, también mide 130 grados. Y si este mide 130, el ángulo D va a medir 130 grados porque son opuestos por el vértice. Y me falta encontrar el ángulo que está al lado. Lo voy a hacer con propiedad. Si sumados nos daba 180, entonces para el ángulo G, si a 180 le quito 130, ángulo G va a ser igual a 50 grados. Y sustituimos ese valor para el ángulo G va a ser igual a 50 grados. Y si este vale 50, el que está de frente va a valer 50 grados. Y si este vale 50, este ángulo es correspondiente, por lo tanto va a valer 50 grados. Y si este vale 50, el de frente va a valer 50 grados. Que si yo sustituyera la medida de X en las ecuaciones sería 3 por 10, 30 más 20, 50. Y 3 por 10, 30 más 20, 50. Pero para no hacer todo ese procedimiento, nada más aplicamos propiedad de ángulos suplementarios y terminamos la medida de los 8 ángulos de la figura.